yo pensaba esta semana, tantas noticias que uno vio, y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo hablar de esto de una forma que vaya positiva a esa situación, ¿verdad? Porque hemos visto los cambios que están ocurriendo y verdaderamente uno se afecta porque uno ve, por ejemplo, pues situaciones que están ocurriendo y las reacciones de las personas, y yo no sé ustedes, pero yo me siento como si yo lo estuviera viviendo también. Y uno hasta llora también, porque uno como que se siente frustrado ante la situación. Pero ya ustedes verán lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no nos podemos meter allí y tomar decisiones, no. Nosotros, ¿cuál es nuestra arma? Que es bien fuerte, la oración. Con oración, miren, ningún ejército. La oración es fuerte, es fuerte. Y eso es lo que vamos a hacer. Y hoy va a tratar de lo que está ocurriendo en la actualidad del servicio. Pero vamos a poner ejemplos de Jesús, vamos a estar viendo videos, vamos a ver cuando Jesús le dio coraje, tristeza. Vamos a comenzar, miren. Vamos a comenzar con cuando Jesús pasa esta situación. Vamos a ver, vamos a narrar esta situación que está en Juan 11:35. Déjame buscarlo aquí en la Biblia. Dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron a Jesús. Y Jesús lloró. Entonces nosotros vamos a saber que esa fue la situación cuando Él resucita a Lázaro y las hermanas desesperadas van y lo buscan. Y como vemos, Jesús ahí se conmovió y lloró también. Aunque Él sabía que lo iba a volver a ver porque Él lo iba a resucitar y Él sabía que lo podía ver. Pero fíjense, lo más que lo conmueve es la empatía que él sintió con María y los demás, cuando María, la hermana de Lázaro, estaba llorando y lo había buscado. Si vamos a ver, Jesús no negó su humanidad en ese momento. Como vemos, al contrario, ¿qué hizo él? Él incluyó su humanidad en lo que él estaba haciendo, en ese ministerio de enseñar la verdad. Él nunca maldijo ni rechazó esa humanidad en él, al contrario, esa humanidad, Él nos enseñó que es el vehículo para nosotros demostrar todas estas bellezas que nosotros sabemos de la verdad. Vamos a ver otro evento en que demostró gran tristeza. Miren, esto fue en el huerto de Getsemaní. Yo busqué para presentarle en video, pero es que es tan fuerte que mejor lo leo de la Biblia, de verdad, porque esa fue la situación que él sabía que lo venían a buscar y Jesús se desesperó. O sea, Jesús no estaba, estoy tranquilo. No, él estaba con una ansiedad increíble. Dice aquí, Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Él dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Imagínense, él está diciendo ahí que se sienta morir de la misma desesperación. Yo entiendo que esto de que pues lloró sangre, pero vamos a decir que ese es el ejemplo del dolor que él tenía y del miedo que él tenía. Ahí él tenía miedo, coraje, tristeza, angustia. Esto ocurrió antes del arresto.
Ahí Jesús experimentó una profunda tristeza y angustia en el huerto de Getsemaní, hasta el punto que le dijo lo que yo les mencioné, que mi alma está muy triste hasta la muerte. Este momento de Jesús refleja esa lucha interna que él tenía de saber que él tenía una misión que cumplir, pero eso no quitaba para que él estuviera sufriendo en ese momento, a la expectativa que él sabía que lo venían a arrestar y lo que iba a pasar también. Y yo digo que Jesús tenía desarrollado este sentimiento, esta premonición de las cosas que iban a ocurrir durante su ministerio. Y entiendo yo, porque siempre se habla, ay, esta persona tiene esos dones. Miren, todos los tenemos. Lo que pasa es que cuando estamos sensibles, estamos más prestos a poder recibir esos mensajes premonitorios que nos dicen, no hagas esto. Y mira, no hagas esto porque no nos va a ir bien. Y uno siente esa voz interna. Y en ese momento entiendo yo que Jesús tenía esa voz interna que le decía, no estás solo, no estás solo. Pero esa parte humana estaba sufriendo y tenía mucho miedo. Otra situación que mostró tristeza fue al lamentarse por Jerusalén. Ahí vamos a ver el video. Pon el video de la tristeza al lamentarse por Jerusalén. Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Vamos entonces, como le decía, eso fue, yo no sé si ustedes lo ven como premonitorio, ¿verdad que sí? Con lo que está pasando en Israel, en Jerusalén. O sea, fíjense, Jesús definitivamente estaba conectado con el pasado, presente y futuro, porque eso fue una premonición de lo que está pasando en este momento. Y como vemos, en ese llanto había compasión y dolor, porque él entendía que no estaba llegando su mensaje. Y cuando eso ocurre, ¿qué ocurre? Las personas se frustran, sienten tristeza, porque quisieran que, mira, yo estoy enseñando esto y esto le va a ayudar, le va a hacer crecer, le va a facilitar la vida y yo quiero que lo hagan, o sea, que lo tengan, que lo usen, todas esas enseñanzas de la verdad. Y él en ese momento lloró porque él entendía que no estaba pasando, que esos pocos seguidores que él tenía, pues él entendía que esos eran los que iban a llevar entonces la verdad y para que los demás esto se difundiera y pudieran encontrar esa felicidad que él había encontrado internamente. Vamos a comenzar con el coraje, porque Jesús también mostró coraje en unos momentos dados. Uno de esos momentos fue la purificación del templo. Ese evento nosotros lo conocemos como la expulsión que él hizo de los mercaderes. ¿Verdad que sí? Le dio coraje, los cambistas estaban ahí y él entendía que ese sitio no era para eso, que ese lugar era para que las personas fueran a orar y tuvieran esa conexión con el Padre. Y se enojó mucho. Vamos a ver el video.
Esto no está escrito. ¿Esto no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Quién eres tú para decirnos esto? Nosotros enseñamos la ley, no tú. Ustedes hacen plegarias pomposas y dicen mostrar su piedad en el templo. Hipócritas, no pueden servir a Dios y al dinero. Como ven, a Jesús le dio coraje y lo demostró. Esta escena la podemos ver a la letra, pero también la podemos, vamos a decir, analizar metafísicamente, porque eso es lo que tenemos que hacer con nuestra mente, ¿verdad que sí? Sacar todo eso con coraje, sacarlo pero con coraje positivo, sacarlo de la mente y hacer una limpieza, como la que Jesús hizo sacando los cambistas de ahí, sacando lo que es superficial. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer con nuestra mente. O sea que hay dos vertientes que podemos ver esa situación que ocurrió con Jesús. O verlo en la letra, porque le dio coraje y lo demostró, o verlo, nosotros vernos en esa situación. Pero verlo de la forma, como les dije, de limpiar nuestra mente, para que comiencen cosas nuevas a entrar. Sintió mucho coraje también cuando enfrentó a los fariseos. En varias ocasiones Jesús mostró coraje al confrontar a los fariseos y líderes religiosos, porque no eran solamente los fariseos, por la hipocresía que él entendía que tenían y por la falta de compasión que tenían con la gente. Porque ellos entendían que eran ellos nada más y que los demás pues no tenían derecho a conocer esa verdad y a disfrutarla. Y vamos a ver Mateo 23, donde Jesús se pronuncia en contra de los fariseos, denunciando su comportamiento y su falta de justicia. ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros sentáis, ni permitís que otros entren. ¡Guías, ciegos! Que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley. Violáis el corazón mismo de la ley. Justicia, buena fe, misericordia. Sois como sepulcros blanqueados, que de afuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí, no hasta que aprendáis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. ¡Blasfemo! Pues ya ustedes vieron ahí. Y Jesús definitivamente era asertivo con esos fariseos porque pues, él no permitía la injusticia. Él se levantaba ante la injusticia, que lo vimos tanto en el templo, lo vimos en esa que él enfrenta a los fariseos definitivamente porque le estaba saboteando el propósito de él estar aquí, que era enseñar la verdad. Y como vemos, estos eventos de tristeza y coraje sentidos por Jesús, que les acabo de mencionar y ver también, como Jesús, aunque sabía de su divinidad, él experimentó emociones humanas, aunque él sabía que él era divino y que él tenía una misión pues para expresar a Dios. Él no se sentía mejor que las demás personas, él sabía que él era humano y aceptaba esa humanidad, no luchaba con ella, mostrando, fíjense, su profunda conexión con el Padre. Cada vez que él tenía estos, vamos a decir que estas expresiones,
estas emociones expresadas, pues, ¿qué pasaba? Después él que las revertía y que hacía, oraba y volvía otra vez a la conexión con el Padre. Pero no se quedaba callado, no entró al templo y vio de que estaban los cambistas y se fue y dijo, no voy a formar No, él actuó, porque definitivamente él no aguantaba la injusticia. En el libro Tu Esperanza de Gloria de Elizabeth Santerner, que yo lo menciono mucho, miren, ella dice, las palabras de Jesús son una guía para el perfecto balance que una persona debe alcanzar ante las cosas mundanas y los asuntos espirituales. Como estudiantes de la verdad que somos, miren, no quita que sintamos tristeza, que sintamos coraje. No quiere decir que cuando estudiamos la verdad, sabemos que somos estudiantes de la verdad, pues nos vamos a tragar las emociones. Definitivamente no. Recuerden, es sacarlas de una manera que no le hace daño a nadie, ni a ti tampoco, por supuesto. Cuando estas cosas del mundo le ocurrían a Jesús, ¿qué él hacía? Como les dije ahorita, él buscaba inmediatamente tener esa conexión con el Padre. Alejarse, ¿qué él hacía? Se alejaba y se iba a orar. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo puedo contribuir a toda esta situación, a que el mundo sea mejor? ¿Cómo puedo contribuir? Como les dije, orar y, como decía Pablo, no cansarnos de orar. No cansarnos de orar. Velar los pensamientos y las palabras, que vamos a hablar de eso más adelante. Y esto va a contribuir, miren, a la conciencia colectiva. Hay un decir, un fenómeno que existe, que es la conciencia colectiva. ¿Y qué es la conciencia colectiva? Cuando todas nuestras mentes se unen. Cuando nosotros estamos unidos en oración a las 10 de la mañana, ¿cómo es esa conciencia colectiva? Positiva, estamos enviando energía positiva. Pero ¿qué ocurre? Cuando todo el mundo empieza a hablar de cosas negativas que están pasando, no es que no se hablen, pero no estar todo el tiempo, o estar todo el tiempo hablando de la enfermedad, o cómo están las cosas. Miren, esa es la conciencia colectiva y no va a haber entonces ningún resultado positivo para eso y ningún cambio, porque a medida que nos unimos en mente con lo positivo, miren, vamos a ir viendo que va a ocurrir un cambio, va a ir ocurriendo un cambio poco a poco, pero tenemos que unir nuestras mentes al perdón, a la comprensión, a la empatía, para que esos pensamientos, esa energía pueda rodear el mundo, definitivamente. Miren, cuando nosotros nos preguntamos cómo puedo contribuir, orando y yo sabiendo que en Unity, ¿qué decimos nosotros con la palabra? Que la palabra tiene poder, ¿verdad que sí? Y sabemos que de dónde viene esa palabra, del pensamiento. O sea, que si nosotros comenzamos a trabajar con nuestro pensamiento, lo que vamos a hablar va a ser positivo, porque si mis pensamientos son positivos, eso es lo que sale. Recuerden, por eso el pensamiento tan importante, porque si tú estás pensando algo continuamente, aunque no lo quieras decir, vas a terminar diciéndolo. Y no te vas a dar cuenta, vas a terminar diciéndolo. Vamos a ver qué continúa diciendo Elizabeth Santerner. Elizabeth Santerner menciona que ambas áreas, la espiritual y física, le debemos dar su justa atención. Miren, el área física son las situaciones y cómo externamente reaccionamos. Esa viene siendo la parte física. La espiritual es ese reconocimiento de saber que Dios está aquí, que tú no estás solo y que tú eres un instrumento para que Dios se manifieste. ¿Y cómo conseguimos esa parte espiritual y la alimentamos? A través de la meditación, la oración y el silencio. Comiencen, a veces decimos, ay, que se me hace tan imposible entrar al silencio, pero ve practicando y practicando, porque la sensación que tú vas a tener va a ser de tal felicidad y tal empatía y tal calma, que vas a decir, yo quiero volver otra vez a tener ese momento de silencio. Practíquenlo. Miren, comiencen con la oración, después vayan a la meditación. Porque se dice que orar es hablar con Dios.
Y meditación es escucharlo, ¿verdad que sí? El silencio también. El silencio es para que podamos escuchar ese susurro dentro de nosotros que está ahí esperando a que le abramos nuestra mente y nuestra vida también. Al sentir tristeza o coraje, te vas a retirar, tú vas a buscar ese lugar en tu hogar. O no tiene que ser en tu hogar, puede ser en tu oficina. Tú dices, mira, si estoy trabajando y tengo este momento, cierro mis ojos nada más para transportarme y poder reconocer la presencia de Dios en mí. Y hace la diferencia definitivamente. Miren, como estudiante de la verdad quiere decir que si fuéramos a pensar de que esto no quita que yo sufra, no quita que ante la injusticia que se cometen yo sufra y me dé coraje. La situación que ya sabemos que está ocurriendo, a muchos nos indigna, ¿verdad que sí? Y nos sentimos con coraje y nos sentimos con mucha tristeza. Y eso es normal, eso es parte de nuestro proceso de espiritualizarnos. Poder validar las emociones que tenemos, validarlas y reaccionar, pero buscar reaccionar de una manera que no sea dañina para nadie, ni ofensiva para nadie, ni agresiva, ¿verdad que sí? O sea, que tenemos que comenzar a darnos ese espacio de sentir, de validar la emoción. Les puedo decir que en mi oficina, los pacientes que no expresan sus emociones, miren, la persona cae en depresión y ansiedad porque tú vas acumulando dentro de ti todas esas emociones y de alguna manera eso se va a expresar en tu vida. Te vas a deprimir y tú vas a decir, ay Dios mío, ¿de dónde sale este sentir que tengo? Bueno, de esos sentimientos que tienes acumulados ahí, porque el no hablar de los sentimientos es acumulativo. Es acumulativo. Y más cuando uno está pasando por situaciones que realmente ameritan que uno hable de la misma. Le voy a dar un ejemplo de esta dualidad en nosotros. Nosotros sabemos que somos seres espirituales con una experiencia terrenal. Miren, ¿qué ocurre cuando nosotros tropezamos con un objeto? ¿Verdad? Que nosotros gritarnos nos duele y hasta a quien maldice, ¿verdad? Podemos reaccionar con dolor al ver cuando se cometen injusticias, como les dije. Habrá quien se pregunte, bueno, pero si yo oro tanto y yo voy a Unity, ¿cómo es que yo todavía me da coraje, así como me da? ¿Y cómo es que todavía yo sufro por las situaciones que veo? Pensaba que estaba más fuerte, pero recuerden que estamos compuestos, mente, cuerpo y espíritu. Quiere decir que la mente, nosotros comenzamos a trabajar con ella, el cuerpo, que es este físico, que es el instrumento, y espíritu. Ese espíritu es nosotros reconocer que Dios está ahí con nosotros y nos está acompañando cada momento. Nosotros sabemos que nuestro verdadero ser, ese ser espiritual que somos, mire, trasciende nuestra condición física. Pero, ¿qué ocurre? Nuestra falta de disciplina va a sabotear ese crecimiento espiritual. Y cuando decimos sabotear, es dejar de orar, es dejar de leer libros que realmente están ayudándome a yo entender mejor la verdad. Cuando yo comienzo a no hacerle caso a nada de eso, pues estoy saboteándome. Saboteando es cuando uno, en vez de hacer el bien para uno, hace el mal. Ahí uno se está saboteando. Porque yo sé que la oración me va bien, ay, pero es que levantarme tan temprano o yo tengo otras cosas que hacer, nos estamos saboteando. Ese proceso espiritual nos lo estamos saboteando y tenemos que estar bien pendientes a eso, porque ocurre sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Otra pregunta es si lo real de nosotros trasciende nuestro ser físico. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el coraje? Yo no sé cuántos han leído el libro de Economía Espiritual. Ese libro es buenísimo, porque en ese libro Eric Borbus explica de que es de economía espiritual y él dice, bueno, cuando nosotros
hayamos llegado a esa meta de Jesús, no nos tendremos que preocupar, no tendremos ni que trabajar para que nos llegue el sustento. Pero como estamos aquí y no somos tan disciplinados, pues miren, tenemos entonces que acudir a lo que realmente nos ayuda física y también emocionalmente. Eso no quiere decir que tú dejas de ser espiritual cuando te da coraje, cuando juzgas a veces por las cuestiones del gobierno. No dejas de ser espiritual. Lo que sí es que inmediatamente tú te corriges. No, espérate, no voy a entrar en la crítica. Voy a entrar a unirme, recuerden, a esa conciencia colectiva, sin crítica, sin ver lo negativo todo el tiempo. No, cuando vea lo negativo es para encontrarle una solución o para adentrarme en esa parte divina en mí. A pesar de lo que esté pasando en tu vida, en el mundo, y cómo reaccionas, sigues siendo un ser espiritual. Miren, estas personas que nosotros vemos, que uno dice, ay Dios mío, qué irresponsable. Miren, también en él está esa presencia divina, también está el Cristo morador. O sea, no está nada más en los que venimos a la iglesia, en los que oramos, no, está en todos. Lo que pasa es que ignoran, pero está ahí esperando a que despierten él. Hay dos componentes bien importantes ante la expresión de las emociones que yo mencioné ahorita y le dije que iba a abundar, que es la palabra hablada. Y como les decía ahorita, que decimos la palabra tiene poder, y no la palabra superficial, es la palabra que yo digo con ímpetu, le estoy dando fuerza, le estoy dando energía, pues esa es la palabra que tiene poder, y lo podemos hacer para lo positivo, también a veces lo hacemos para lo negativo. Que decimos las cosas negativas con poder, después regresan a nosotros y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué esto pasó? Bueno, porque yo misma fui preparando el camino para que eso llegara, sin darme cuenta, porque nadie quiere ni sentirse mal, ni estar en situaciones negativas, pero uno mismo va preparando el camino para eso. La comunicación nos permite escoger. Miren, la comunicación que yo voy a tener, ¿es una de paz o es una de guerra? Yo escojo y me voy dando cuenta. Estamos hablando de eso ahora. Tú misma pasa revista, ¿cómo está siendo mi comunicación con los demás? ¿Está siendo de crítica, de rechazo, o estoy bendiciendo a las personas? ¿O estoy contribuyendo a que esa persona mejore espiritualmente? La palabra también destruye o edifica. Va a destruir lo que yo esté pensando negativamente y lo que yo esté viendo de que no, eso no puede pasar. Por ejemplo, la prosperidad. Yo estar continuamente diciendo que estoy pelado, que no tengo nada en la cartera, en la wallet. Pues miren, ¿qué está pasando? Vamos a ver, yo estoy destruyendo esa prosperidad en mí. Pero cuando yo hablo de prosperidad y bendigo a los demás, soy una persona positiva, ¿qué ocurre? Vamos a ver, yo estoy edificando mi espíritu. Estoy alimentándolo positivamente. Así que tenemos que estar pendientes qué es lo que yo estoy hablando y edificando en mi vida. Porque con la palabra nosotros construimos o destruimos, definitivamente. Otra área es el pensamiento, que hablamos, y ahorita hablé del pensamiento. El pensamiento es tan importante porque a través de él, ¿qué hacemos? Imaginamos. Ahí está el poder de la imaginación que Charles Fillmore nos enseñó. La imaginación. Porque no es nada más yo decir lo que deseo, es mi mente, son mis pensamientos, es la imaginación que yo estoy teniendo de todo en paz, de verme próspera, sana. O sea, yo estoy en mi mente imaginando lo que yo quiero. Y ese es uno de los principios de los 5 que vamos a estar analizando. Así que tenemos que velar qué imagino. Porque todo lo que vemos plasmado en nuestra vida ahora mismo lo imaginamos en algún momento. Y usted dice, no, yo no pude imaginar esto, pero esto no tiene que ser ahora. Como les dije ahorita, es acumulativo. Y tal vez años atrás yo estoy imaginando otras cosas que no debían de ser. Pues miren, ahora se está plasmando eso, porque eso es acumulativo. Esa energía que yo envié a la atmósfera regresó a mí, porque esto es como un boomerang.
¿Qué tú haces con el boomerang? Lo tiras. ¿Y qué hace el boomerang? Regresa a ti. Y regresa con la misma fuerza que tú lo enviaste. Y así son los pensamientos. Así son los pensamientos. Y yo quisiera que, ya que estamos hablando y hemos hablado de las emociones y lo importante que es expresarlas, porque vimos cómo Jesús, esa parte de hombre, mostró esos sentimientos y después aprendía. Pues nosotros, ¿qué nos hacemos? Nos damos el permiso para sentir, pero a la misma vez, inmediatamente, lo vamos inmediatamente a cambiar. Porque si ese pensamiento negativo mío, yo estoy hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y uno se coge en eso. Le digo, uno se coge con toda esta situación. Yo ahora hablando con ustedes, caigo a la conclusión de que estoy hablando demasiado de esa situación. Y Carlos es testigo de lo mucho que hablamos de la situación, ¿verdad que sí? Y realmente no es que uno no hable, no, uno está aquí en la tierra y uno sabe las situaciones que están pasando, pero uno rápido entra a la oración, porque la oración puede cambiar las cosas. Y hay personas que dicen que hace milagros, pero ya nosotros sabemos que el milagro es que el bien manifestado, el bien manifestado. Así que es saber que yo tengo derecho a tener sentimientos, a validarlos, pero a la misma vez tengo que ir canalizándolos para entrar en la conciencia colectiva del cambio positivo. Esa yo entiendo que es una de las lecciones más importantes del mensaje. Yo quiero terminar haciendo una meditación que va a resumir lo que hemos estado haciendo. Y yo quiero que en este momento se pongan cómodos ahí donde están, los pies en el suelo, espina dorsal derecha, y ahí cómodo, como estás, y con los ojos cerrados. En este momento te pones cómodo ahí donde estás, haces una respiración profunda, pero suave, inhalando y exhalando, poniendo tu atención en la respiración. Con tus ojos cerrados te entregas a este momento. Te visualizas teniendo una conversación con tu Cristo morador. Le agradeces por tus emociones que puedes sentir. Le agradeces por el coraje que te sostiene en los momentos difíciles y por la tristeza que te recuerda la profundidad de tu alma. Te sostiene para abrazar estas emociones con amor y comprensión. También le agradeces por guiarte, para que puedas transformar la tristeza en compasión y el coraje en acción amorosa. Siempre recuerda que la luz divina está presente en cada experiencia, dándote fuerza y consuelo. Así, llevando contigo esa sensación de paz y conexión con el Espíritu, das gracias al Cristo morador, que es Dios en ti, por recordarte que el coraje y la tristeza son parte de tu vida espiritual. Reconoces que estas emociones son expresiones sagradas de tu humanidad y tu conexión con lo divino. Sintiéndote feliz al conocer esta verdad, respirando profundamente, vas a ir a tu paso, regresando al aquí y a la hora, reubicándote poco a poco. Y a la vez repites para tu interior: abrazo mi coraje y mi tristeza con amor. Sé que soy guiado por la luz. Y me repito: abrazo mi coraje y mi tristeza con amor. Sé que soy guiado por la luz de Dios. Inhalando y exhalando a tu paso, ya reubicado en el aquí y en el ahora, poco a poco vas a ir abriendo tus ojos.
Gracias, Dios, gracias. Amén, amén, amén. Bueno, vamos entonces a recoger la ofrenda en este momento.